Escuchas Encomienda News, tu canal de podcast de noticias breves de la Encomienda Mayor de Castilla. La situación actual de pandemia en la que se encuentra España y la medida extraordinaria del establecimiento del estado de alarma para luchar contra el virus son situaciones tan extraordinarias que demandan lo mejor de cada uno de nosotros, independientemente de nuestra actividad, de nuestra profesión o situación social. Por un lado, tenemos los miembros de la sanidad, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fuerzas armadas, transportistas, que luchan con abnegación sin igual para vencer al virus desde su puesto de trabajo y yo diría, aun a riesgo de parecer épico, desde su puesto de combate, cada uno desde su trinchera. Por otro lado, tenemos los enfermos, no digamos ya los fallecidos, que son las bajas inevitables de toda batalla y que son, junto con sus familias, los que más necesitan apoyo y aliento. Y por otro lado, estamos el resto, los confinados, niños, abuelos, familias, víctimas colaterales que luchan desde su forzoso aislamiento para vencer al COVID-19. Todos ellos necesitamos apoyo y aliento, pero cuando las fuerzas físicas se van agotando es cuando entran en juego otras fuerzas, las fuerzas del alma y del espíritu, que no son otras que la motivación, la fe y la esperanza. Las mayores victorias y las más grandes gestas las llevó a cabo España siempre de la mano de la esperanza y de la fe. Y para hablar de esperanza y de fe, contamos con la inestimable presencia en este episodio del párroco de Villarejo de Salvanés, don José Luis Oriente. Don José Luis, bienvenido a Encomienda News. Buenos días a todos. Nos acompaña también en la forzosa distancia, el redactor jefe de la Encomienda Mayor de Castilla, José Julián Pérez. José Julián, buenos días y bienvenido. Hola, muy buenos días, David y José Luis. Muy buenos días. Buenos días. Ante esta situación tan extraordinaria en lo sanitario y en lo cotidiano que estamos viviendo, con las frivolidades de las redes sociales que ya se van agotando y que no calman ni la zozobra ni la angustia, los que profesamos la fe católica buscamos siempre el alivio en la Madre Iglesia y en sus ministros. A raíz de la declaración de estado de alarma, ¿de qué forma se está adaptando tanto la Iglesia a nivel nacional como sobre todo la Iglesia local de aquí de Villarejo a las limitaciones que prescribe para todo movimiento este estado de alarma? Coméntanos. Pues mira, en principio de una forma que obedece a la estructura de la misma Iglesia. La Iglesia en España y en todo el mundo está organizada en diócesis y cada diócesis tiene un obispo que, digamos, es el responsable individual de esa iglesia. En España, aunque todos estemos en estado de alarma, pues, digámoslo por así decir, las situaciones son distintas, ¿no? Hay 11 diócesis, si mal no recuerdo, que han cerrado los templos y han, de alguna manera, reducido las misas a que no tengan presencia pública. Porque esto es muy importante que lo tengamos desde el primer momento. Es decir, la Iglesia sigue celebrando la Eucaristía todos los días, aunque sea solamente con la persona del sacerdote. En el caso de nuestra diócesis de Alcalá de Henares, pues no se han cerrado los templos ni se ha impedido la celebración pública de la misa, teniendo en cuenta el decreto que ha dado el Gobierno, que dice que la asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias, incluidas las fúnebres, se condicionaba al aforo del templo y a que se mantuviesen pues una serie de reglas. En la provincia de Madrid, Madrid capital ha dejado abiertos los templos sin celebración de la misa y la diócesis de Getafe no solamente ha cerrado, sino que también ha suspendido las misas con público, también por una peculiaridad de la situación que están sufriendo ellos, sobre todo en la población de Valdemoro, donde los 10 sacerdotes que atienden esa población, los 10 parece que han contraído la enfermedad. Entonces, resumiendo, lo que tiene que ver con nuestro pueblo. Sí, exactamente. Hablando qué es lo que la gente, sobre todo los vecinos Exacto. de aquí de Villarejo, quieren saber exactamente. Si hay celebraciones diarias, si no las hay, Aquí si las hay. Celebramos todos los días la Eucaristía. Yo les recomiendo a la gente
pues que prudentemente se quede en casa, pero la celebro a puerta abierta, y el que bajo su responsabilidad y con la debida prudencia viene, suelen venir unas 4 o 6 personas, pues asisten a la misa a las 8 de la tarde, que es cuando se celebra normalmente. Es decir, sí que tomé la medida de celebrar en la iglesia por la cercanía también que me supone a mí, que estoy aquí al otro lado de la calle. Es decir, para aclarar un poco el concepto, tenemos que entender que la misa se celebra de forma normal. Las puertas de la iglesia, del templo, están abiertas. Lo único que tenemos que atender es a las medidas de seguridad, de distancia, que para el resto de actividades que se pueden realizar nos indica el propio estado de alarma, guardando la distancia de seguridad entre cada uno de nosotros y siendo un aforo mucho más reducido, bajo responsabilidad de cada uno. Perfectamente, si necesitamos oír misa, podemos asistir sin ningún problema. ¿El horario de misas sigue siendo el mismo en Villarejo? ¿Ha cambiado por algún motivo? ¿Lo sigues manteniendo? De diario celebramos a las 8 de la tarde. El domingo, sabéis que teníamos 9, 11 y media y una. Y una, sí. El domingo pasado la misa de 11 y media no se celebró porque había una persona solo, pero a la de las 9 y a la de la 1, pues sí que acudieron entre 10 y 7 personas en cada una de ellas. Esto también en parte es importante porque tenemos que resaltar, a pesar de que, insisto, yo invito a la prudencia a todos, que hay una necesidad espiritual en la gente, y que esa necesidad espiritual tiene que ver con algo muy dentro, muy intenso y muy fundamental de la persona. A eso me refería exactamente yo. De que claro, dejamos a la gente desasistida. Desamparada, efectivamente. Ese ha sido el motivo por el cual queríamos contar contigo en un episodio precisamente para eso, y como he comentado justamente en la entrada, en el pequeño editorial de este episodio, que cuando ya se acaban las tonterías y las frivolidades del sistema y del lirili y jajaja, atendemos al interior. Llega un momento que tenemos una necesidad que no se alivia con la televisión ni con internet, una necesidad personal, íntima del espíritu y del alma de cada uno. Precisamente por eso queríamos abrir todo el abanico de posibilidades y de opiniones que tuvieras tú a este respecto, para dar solución y respuesta a esas inquietudes que ya empiezan a aparecer. El primer día del aislamiento damos palmas y cantamos y bailamos, pero cuando llevemos varias semanas hay necesidades del espíritu que solamente se pueden atender gracias a la Iglesia Católica. Con respecto, por ejemplo, a las confesiones, José Luis, y perdona que te interrumpa, ¿las sigues realizando las confesiones o has cambiado el formato para salvaguardar la distancia con los fieles que necesiten confesión? Efectivamente, guardamos una distancia, toda la que podemos, y podemos guardar más, porque estando la iglesia vacía, como podéis comprender, pues podemos mantener una conversación perfectamente en voz alta. Entonces, yo lo que hago es que si alguna persona pues necesita confesión, me llama por teléfono o me pone un mensaje y quedamos a una determinada hora. Y si no es confesión, que es una simple, pues digámoslo, por así decir, una charla que podemos tener por teléfono, pues lo hacemos así. Ajá. En cuanto a los oficios extraordinarios, podríamos decir, aquellos que son, las bodas y los bautizos, supongo que son perfectamente, se pueden posponer, se pueden adaptar a este estado de alarma y se podrán posponer sine die hasta que esta situación cambie. Pero en cuanto a la extrema unción, a los entierros, ¿de qué forma tienen que proceder aquellos vecinos de Villarejo que se encuentren en esta necesidad de recibir a algún familiar la extrema unción, o se vean en la circunstancia de que un familiar fallece, aunque no sea por esta enfermedad, y tiene que requerir los servicios de la parroquia? Pues mira, yo desde el principio ya lo comenté a los fieles antes de que se diese el estado de alarma. Lo primero que hice fue interrumpir las visitas cotidianas a los enfermos. Nosotros tenemos pues más o menos entre 45 y 50 casas a las que todos los meses pues le llevamos la comunión.
les llevo yo la comunión, o en el caso de estos últimos meses, como había aquí un seminarista, pues él también me ayuda en esta labor. Son normalmente ancianos, ya mayores, que no salen de casa. Claro, sí. Entonces a ellos ya les dije que no iba a ir a visitarles para pues intentar de alguna manera paliar que no hubiese más transmisión del virus. Sí, evitar riesgos, Pero, efectivamente. Exactamente. Pero en cuanto pues a atenderles en un momento de urgencia, porque alguien se ponga malo por la situación que sea, se ponga enfermo, pues bueno, pues igual me llaman por teléfono y yo voy. Es decir, como siempre, yo estoy las 24 horas del día con el teléfono encima. Bueno, pues tomaremos las medidas de higiene pues necesarias, ¿no? Pues, y lógicas. Que por otra parte también deberíamos acostumbrarnos siempre que visitamos a un enfermo, visitamos a un hospital a tener, ¿no? Luego, con respecto pues a los funerales, pues aquí hay un dilema, ¿eh? Por una parte, como digo, el Real Decreto lo permite. Por otra parte, que la gente pueda despedirse ordenadamente y mostrando su fe, pues es una necesidad de las personas, pero también es cierto, bueno, pues que personal que trabaja en las funerarias, pues está en contacto con muchas situaciones y claro, pues ellos supongo que tendrán miedo a ser un foco de propagación de estas cosas. De infecciones, efectivamente. Y hay que entenderles también, ¿no? Hay que entenderles también. Porque ya se han dado casos de personal de que se ha contagiado. Es que ya no solamente es el cadáver que puede estar infectado y transmitir, sino que nosotros vayamos allí mismos, muchas personas, y al final nos lo vayamos transmitiendo, ¿no? Eso es normal, ¿no? Y además los espacios son más reducidos, porque nosotros tenemos la suerte de tener una parroquia que si hay 10 personas, pues claro, eso es insignificante, porque cada uno puede estar a 10 metros de distancia, prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, la familia es la que tiene que decidir. En todo caso, yo les acompaño en todo lo que puedo. Bajo al cementerio con ellos. Si quieren venir a la iglesia ellos a rezar, pues en esas condiciones pueden venir. Porque, insisto, esto es muy importante y nos ayuda también un poco a cerrar el ciclo del duelo. Claro, exactamente. Es que no sé, hay cosas que no se detienen por el hecho de que el virus siga haciendo de las suyas y la situación sociopolítica española estemos en estado de alarma. Los nacimientos continúan, los entierros, por desgracia, siguen. La naturaleza sigue su curso. Lo único que tenemos que hacer es adaptarnos. Las personas, las instituciones, la Iglesia en este caso, adaptar sus servicios a la comunidad de la forma que requiera el estado de alarma, pero la naturaleza, gracias a Dios, sigue su curso. Y hay cosas que son inevitables y hay que únicamente adaptarnos y resignarnos a la situación que hay de la mejor forma posible. A lo que en cada momento podamos hacer y se nos permita, ¿no? Eso es importante, pero sobre todo, pues intentando acompañar a la gente, que es que esto es muy importante. Esto es muy importante. Bien, ahora con respecto a las celebraciones, sabemos que la Semana Santa no se va a celebrar, la Pasión no se va a celebrar, la Semana Santa seguramente, desconozco ahora mismo si en todos los lugares se ha suspendido ya supongo que de forma oficial, la Semana Santa, aunque quedan todavía prácticamente un mes, un poquito menos de un mes, pero a nivel de aquí, de Villarejo de Salvanés, Semana Santa y comuniones son dos aspectos aspectos religiosos y culturales también. Aquí entra las culturas y tradiciones de nuestra localidad. ¿En qué situación estamos ahora mismo con respecto, por un lado, a la Semana Santa y por otro, a las comuniones de este año? Pues hombre, yo la Semana Santa la veo prácticamente imposible. Difícil, ¿verdad? Sí. Desde luego, los actos externos de culto, procesiones o cosas así son impensables. Vamos a ver cómo se puede celebrar sin asistencia de culto de gente o sin la suficiente asistencia el Triduo Pascual. Es decir, el Jueves Santo, Viernes Santo y la Noche de Pascua. Porque eso tiene unas normas litúrgicas muy especiales en las cuales, si no hubiese
determinada concurrencia de público, pues a lo mejor no se puede celebrar. Claro. Hace falta, digámoslo por así decir, el quórum. Un mínimo por la solemnidad de esas fechas. Entonces, no sé cómo el sacerdote puede celebrar solo. Ahí la delegación de liturgia pues ya nos dará a cada cura las instrucciones, digamos, por así decir, unas indicaciones. Claro. ¿Has tenido conversaciones a este respecto de la Semana Santa con las cofradías de aquí de Villarejo? ¿Has tenido alguna conversación telefónica con la Junta de No, una cofradía sí que me manifestó, que es la de la Soledad, que tenían próximo ya el septenario, pues que lo anulaban. Pero vamos, este tipo de cosas es que huelga decirlas. Es decir, al fin y al cabo estamos en un pueblo y tampoco tenemos que hacer una gran reunión ni por Skype ni por WhatsApp para decidir que es que no se puede celebrar. Claro, si no se puede salir a la calle, prácticamente no hay más que decir con respecto a estas cosas. Claro, exactamente. Entonces, pero bueno, y con respecto a lo que me decías de las comuniones, yo lo veo también muy difícil. Porque la cuestión está en que, vale, imaginaos que dentro de 15 días o pasado un mes desde el primer día del estado de alarma, se levanta el estado de alarma. Y entonces ya todo el mundo, ¿qué hacemos? Claro. Rompemos todas las medidas. Es que, exactamente, y eso puede significar un rebrote. Es que seguramente sea así. Debemos de mantenerla durante bastante tiempo. Es que no solamente sea cuando el gobierno levante el estado de alarma, no vamos a ancha es Castilla, todos a la calle, a celebraciones, claro. No, eso está latente ahí, y aparte de que las medidas excepcionales del estado de alarma están ahí precisamente para que no se propague, según asistimos, y ya José Julián en esto es un experto, la curva de contaminación y de infecciones sigue subiendo hasta que todo esto vuelva a su cauce. No hablamos solamente de semanas, estamos hablando de bastantes meses. Yo te preguntaba en ese sentido el aspecto más social, porque yo estoy seguro que aquellos padres, sobre todo padres y madres de chavales que en este año tendrían que hacer la comunión, han perdido toda esperanza. No solamente porque ahora mismo esté en vigor el estado de alarma, sino porque cuando llegue la fecha no habrán podido, los niños seguramente no hayan recibido la formación de catequesis óptima, ni los preparativos se hayan llevado a cabo, porque está España parada, detenida absolutamente. Claro. Imagínate, por ejemplo, pues hay que confesarlo. Claro. Y confesar a los 45 niños no es lo mismo que confesar o atender a un adulto todas las tardes. Exactamente. Entonces, es distinto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo pienso que debemos de ir pues conformándonos en que, bueno, pues vamos a tener que aplazar muchas cosas y bueno, pues Dios mediante ya las podremos celebrar de la mejor manera posible en su momento adecuado. Pienso que es eso lo que... Antes de darle paso a José Julián, que tiene algunas cosillas que comentarte, en referencia a la Cuaresma, que estamos inmersos en la Cuaresma, ¿qué mensaje o qué día a día tenemos que hacer los católicos para vivir de esta forma que estamos viviendo tan extraordinaria en nuestra vida cotidiana? ¿De qué forma podemos no descuidar el día a día de la Cuaresma? ¿Qué esfuerzos, qué indicaciones nos das a los católicos de Villarejo de Salvanés para que vivamos la Cuaresma de la mejor forma posible dentro de las circunstancias? Mira, se me ocurre que la Cuaresma está presidida por la experiencia de Jesús en el desierto, ¿no? Iniciamos el primer domingo de Cuaresma leyendo las tentaciones de Jesús en el desierto, donde se retiró 40 días para de alguna manera también emular los 40 años que el pueblo de Israel anduvo vagando por el desierto. El pueblo de Israel anduvo vagando 40 años porque saliendo de Egipto y recibiendo la ley en el Sinaí, al llegar a la tierra prometida, rechazó esa tierra. Y Dios dijo, pues entonces volved atrás. Tenéis que purificaros, tenéis que cambiar. Entonces, bueno, pues es un tiempo de austeridad, de examen, de concentración, de ir a lo esencial. Porque figuraos, en un desierto, pues se va a lo esencial.
Ahora me estoy acordando, ¿no?, de la experiencia de Saint-Exupéry en El Principito, donde ese aviador cae en el desierto y tiene que, o mejor dicho, el estar en el desierto le hace descubrir lo esencial. Bueno, pues nosotros también estamos, entre comillas, físicamente en un desierto, estamos más o menos en una mayor soledad, se han roto nuestras relaciones sociales, carecemos de algunas cosas también, tenemos que conformarnos con otras. Entonces, bueno, pues esta invitación también de las circunstancias, pues lo primero, a que no podemos escapar de nosotros mismos, a que tenemos que entrar dentro de nosotros mismos, a que se muestran nuestras carencias, nuestras dificultades, nuestros pecados, porque estaremos en una casa 4 o 5 personas, los que estéis acompañados. Yo estoy aquí solo, solamente puedo discutir con el canario que tengo. En fin, saldrá lo que somos, se manifestarán nuestras necesidades más íntimas, y eso, dentro de todo el mal que hay alrededor nuestro, pues también es bueno y también nos enseña a vivir este tiempo de purificación que es la Cuaresma, ¿no? Nos saldrá lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros, efectivamente. Exactamente, es interesante. Al fin y al cabo, es volver otra vez al Evangelio de las tentaciones de Jesús, ¿no? Y cómo Él nos enseña a agarrarnos a la palabra de Dios, nos enseña a ir, insisto, a lo esencial, a quitar pues todo lo farragoso. Tú decías antes, se van atenuando ya los mensajes por las redes sociales, y es verdad, es que, bueno, esto es una catarata a la que también tenemos que poner freno, porque espiritualmente eso te distrae. Es que es vacío, son mensajes vacíos. Claro, exactamente, ese es el problema. Y si acaso están algunas veces llenos de esos mensajes de autoayuda que al final pues tienen las patas muy cortas, porque yo me puedo sentar en una silla, apretar los puños y decir 50.000 veces resistiré, que la naturaleza humana resiste hasta un punto. Necesita de la gracia sobrenatural. Exactamente. Es decir, no por mucho que madruguemos, el día se hace más largo. Llega un momento que amanece más temprano. Las fuerzas físicas se agotan. Y si no tiramos las fuerzas psicológicas. Exactamente. Las fuerzas psicológicas. O sea, yo estos días estaba pensando mucho, por ejemplo, en el testimonio de Monseñor Bantuán, cuando le arrestan y le confinan durante 9 años en una celda allí en Vietnam. Entonces, si no se cuenta con una fuerza superior, ¿cómo se mantiene eso? Siquiera, por ejemplo, el testimonio de Víctor Frankl en los campos de concentración de Auschwitz, al final él, que es psiquiatra y es psiquiatra de él fundó lo que se llama la logoterapia, la terapia del sentido. Al final él dice, vamos a ver, esto no es una cuestión solamente de buscar en el hombre las fuerzas humanas. Al final tiene que haber una presencia, aunque sea ignorada, de Dios, una presencia de la gracia, una presencia de una fuerza sobrenatural. Si no, al final no se aguanta, porque los seres humanos somos seres humanos. Exactamente. Donde no llega el cuerpo y la mente, llega el alma. Eso es lo fundamental. Eso tenemos que tenerlo en cuenta y aprovechar, en ese sentido, esta etapa totalmente extraordinaria e inédita que tenemos los españoles para justamente lo que decías, mirar dentro de nosotros qué nos sobra, qué no nos hace falta en nuestro día a día y que sea un punto de inflexión. José Julián, adelante, te cedo la palabra, porque ya sabes que yo si sigo, no termino jamás de preguntar y de hablar. Sí. José Julián, todo tuyo. Muchas gracias, David. José Luis. Muy buenas. Muy buenas. Quería empezar preguntándote sobre las inquietudes de los fieles. ¿Qué preocupaciones te transmite la gente de Villarejo o los poquitos con los que puedes hablar en persona, por teléfono, por Skype, por WhatsApp? ¿Qué preocupación y qué inquietudes estás detectando fundamentalmente en esos fieles? Pues mira, yo creo que nos hemos dado cuenta de, a pesar de que la vida en común y el poder encontrarnos también en las estructuras de la misma parroquia a veces pues es difícil, porque cada uno
al final uno es uno mismo, pues el deseo de la comunión, es decir, de la comunión entre las personas, el deseo de ver unos ojos que te miran, un rostro, el deseo de poder saludarnos, el deseo de poder estar juntos, que eso nos lo suple una conversación telefónica, ¿no? Entonces, en este sentido, pues esa es una de las preocupaciones que tiene la gente, ¿no? Enseguida sale, ¿no? Por eso pienso que usamos tanto las redes sociales, ¿no? Intentando suplir la presencia. Por otra parte, pues bueno, la gente tiene miedo. La gente tiene miedo porque hay muchas cosas que no las sabemos. Yo, anoche me mandaron un vídeo de un pueblo que estaban fumigando hasta las paredes y digo, bueno, pues es que no nos han explicado, o yo no lo he oído, tampoco estoy todo el día en la televisión, si el virus está por ahí como una pulga y salta encima de ti. Es decir, lo digo jocosamente, pero es así, ¿no? La gente tiene miedo, que puede, que no puede hacer, qué puede pasar, cómo se puede propagar esto, el miedo dónde puede llegar, el miedo a lo desconocido, ¿no? El miedo a lo desconocido, efectivamente. Exactamente. Entonces esto pues enseguida pues también te lo transmiten, ¿no? Sí. Luego también pues hay gente que está preocupada por la soledad física de otros, ¿no? Pues, sobre todo personas pues mayores o personas que viven solas o tienen necesidades, ¿no? Y luego también pues cómo organizarse el día, es decir, cómo de alguna manera acostumbrarse y cómo, bueno, pues que les ayudes un poco pues a ponerse pues una especie de programa en estos momentos que son de dispersión, ¿no? En los que el malestar emocional que todos tenemos pues también te impide la concentración en la oración, incluso en el trabajo. Mira, yo estos días estoy como siempre, bueno, trabajando intelectualmente, aquí con un montón de libros encima de la mesa, pero me cuesta horrores ponerme a escribir una línea, ponerme a analizar, a sintetizar, y eso es porque detrás pues tenemos una carga emocional fuerte. Entonces la gente también quiere de alguna manera pues que le orientes espiritualmente, porque se ponen a rezar y se les va el santo al cielo. Sí, estamos. Más sí. o menos iría pues por ahí el tema. Y luego pues bueno, pues también pues cuestiones personales ya pues normales de otra índole, de lo de siempre, vamos, comunes. Sí, estamos todos un poco así. El tema del trabajo, la verdad es que yo mismo lo estoy sufriendo. Es muy difícil mantener la concentración y la cabeza donde tiene que estar, porque hay 1000 temas. Y eso sin entrar y sin estar, porque como estés, como tú decías, metido en redes sociales, entonces directamente no puedes, no haces otra cosa. Sí. Pues te quería preguntar también, José Luis, el aspecto espiritual de la pandemia. Es decir, ¿esta pandemia se afronta mejor desde la fe y desde la esperanza? ¿Y cómo lo puede afrontar una persona, si tú crees que se afronta mejor, efectivamente? Pues bueno, yo digo siempre que la esperanza es una virtud de fondo, la esperanza cristiana, porque está la esperanza humana. Bueno, Laín Entralgo dice que claro que es propio del ser humano la esperanza humana, es decir, vamos a superar esto, vamos a aprender, vamos a de alguna manera a recrearnos, ¿no? Es decir, en el sentido de que a reformarnos, ¿no? Esa sería la esperanza humana, pero esa no coincide totalmente con la esperanza cristiana o la esperanza teologal. La esperanza teologal significa que el dedo del hombre pues tiene que apuntar al cielo, es decir, a la victoria completa sobre el pecado y sobre la muerte. Esa es la esperanza cristiana. Claro, eso digo que es una virtud de fondo, porque eso nos enfrenta a nuestro destino último y moviliza nuestras pequeñas esperanzas humanas aquí en este mundo. En definitiva, fijaos, hay 2 frases en esto que podemos nosotros utilizar y que usa la gente. Yo he oído estos días, algunos dicen que sea lo que tenga que ser, y otros dicen que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que tenga que ser, pues de alguna manera lo que revela es una entrega a la fatalidad, al destino, a la necesidad, y que sea lo que Dios quiera es una posición mucho más difícil,
paradójicamente la esperanza es difícil, porque eso significa que Dios tiene que tejer la historia de la salvación desde utilizando los mimbres de nuestra libertad, de nuestra acción, de nuestras opciones. Quiero decir, nosotros somos responsables como personas cada uno y como sociedad a la hora de enfrentar esta pandemia, ¿no? A la hora de enfrentar el contagio, los cuidados de los enfermos, etcétera, ¿no? Y con nuestras acciones Dios va tejiendo una historia para darnos un bien mayor. Pero claro, dependiendo de lo que cada uno hagamos, así Dios, entre comillas, puede hacer. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Sí, perfectamente. Es decir, que tenemos que ser también cada uno de nosotros responsables para dejarle, en definitiva, pues también obrar a Dios, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. José Luis, quería también conocer o dar a conocer mediante este podcast qué iniciativas y medidas estás tomando tú particularmente como párroco, qué medidas está tomando la iglesia local de Villarejo para adaptarse a todo esto y qué medidas piensas tomar si esto se alarga, como todo indica, que se va a alargar durante semanas o meses incluso. Pues mira, en principio, desde lo más práctico, ya antes de que se hiciese el decreto de alarma, pues ya estuvimos limpiando la iglesia con lejía. Eso fue el viernes anterior. Luego la hemos vuelto a sulfatar con lejía. Volveremos a hacerlo mañana, Dios mediante. Y bueno, pues en ese sentido lo que se pueda hacer lo haremos. Eso es lo más práctico. Con respecto a la catequesis y a todo esto, pues claro, a mí me resulta muy difícil, pues como hacen los colegios, ¿no? Decir a la gente que online le vas a dar catequesis a los niños. Ya veremos cuando termine esto cómo lo arreglamos y cómo recuperamos el tiempo perdido. Que por otra parte, ya digo, bueno, pues en casa los padres pues que recen con ellos, que lean de vez en cuando el catecismo, pero poco más pienso que se puede hacer. Luego, pues con respecto a Cáritas, nosotros seguimos funcionando, pero lo que hemos hecho, o lo que he hecho, ha sido lo siguiente. Les he pedido a los voluntarios que no vinieran al despacho. Entonces estoy atendiendo yo, y lo que hacemos es citar a las personas pues en unas horas distintas para que no se junten aquí ni se aglomere nadie. Los voluntarios sí que es verdad que hacen la compra necesaria y atienden a la gente telefónicamente, es decir, mantienen con ellos un contacto, igual que también el grupo de visitadores de enfermos está manteniendo un contacto con esas personas. Y a partir de ahí, pues lo que podamos ir haciendo, si hay alguien que tiene alguna necesidad, pues ya la iremos asumiendo en cada caso concreto, y de una manera concreta, porque tampoco se pueden hacer, por así decir, pues grandes planes, ¿no? Es decir, también, pues, no sé si en algún momento la situación cambiará a mejor, a peor, Dios no lo quiera, y tengamos que tomar pues otro tipo ya de medidas. Yo, que soy una persona que me gusta mucho la tecnología, me pregunto si no se podrían hacer cosas como confesiones telemáticas o otro tipo de acciones habituales que se hacen en la iglesia de una manera remota. ¿Tú esto lo ves viable? ¿Se ve posible, José Luis? Pues mira, en cuanto al tema de las confesiones telemáticas, aquí hay que explicar una cosa que es muy importante. Sí. Los sacramentos tienen que ver con la materia. Ajá. Con la presencia física, tienen que ver con los signos, algo que puedas tocar, que puedas oler, que entra por tus sentidos. Entonces, en este sentido, los sacramentos, pues telemáticamente no se pueden celebrar. Uh-huh. Cuando la gente ve la misa en la televisión, realmente no está celebrando la misa. Lo que está es, pues alimentando su oración personal a través de lo que está oyendo o está viendo. Entonces, pues sí, telemáticamente uno pues no se puede confesar, como tampoco puede recibir el bautismo, por ejemplo. Se necesita la materia del agua. Wow. Eso no quiere decir que no nos sirvamos de las tecnologías para mantener nuestra vida espiritual, nuestra oración o nuestra reflexión
o nuestra formación cristiana, que también. Pero en este sentido yo, mirad, hago una llamada igual a la austeridad. Ujú. Es decir, tenemos en determinadas cadenas la misa diaria. Tenemos la misa en el domingo también en televisión española, ¿no? Tenemos una emisora de radio, que es Radio María, donde continuamente pues se reza el rosario, se dan charlas, se escucha la misa, se reza laudes, habla el obispo Munilla, es decir, que en ese sentido yo creo que tenemos suficientemente recursos, suficientes recursos. Por eso yo, cuando me plantearon, dije, pues graba la misa, digo, ¿para qué voy a hacer eso? Sí, pienso que no tiene sentido. Multiplicar los entes es un principio filosófico de Fray Guillermo de Ockham, que dice que no hace falta multiplicar las cosas, ¿no? Pues entonces los fieles pueden acudir a eso, igual que multiplicar los mensajes. Es decir, si uno puede leer todos los días el Evangelio en su casa y puede rezar el rosario, pienso que debemos ir por ahí. Tiene todo el sentido del mundo, José Luis. David, no sé si tienes alguna cuestión adicional. Una pregunta que me hago es, dado el estado actual de las cosas y precisamente que los sacramentos no se pueden dispensar de forma telemática, como bien has comentado, ¿qué dispensas ofrece el obispado para los fieles que no pueden recibir los sacramentos precisamente por este estado actual del estado de alarma, que no puedan desplazarse, que haya que tomar medidas de seguridad, distancia? ¿Qué dispensas nos ofrece el obispado en este sentido a los fieles? Pues mira, en principio lo que llamamos el precepto dominical o de las fiestas, es decir, la obligación de ir a misa, se ha dispensado. Pero aparte de eso, es que es de cajón de madera de pino. Es decir, la conciencia me dice, la autoridad me recomienda quedarme en casa por el bien de todos, etcétera. ¿Tengo yo obligación estricta de ir a misa? Si la autoridad hubiese impuesto eso en contra, y del quedarme en casa, en contra de los valores religiosos, pues tendría obligación de saltármelo. Pero en este caso, como es por una cuestión de salud pública, pues igual que cuando estamos cuidando a un enfermo o tenemos que llevar a nuestro padre al hospital un domingo. Es decir, si no has ido a misa, es claro que no necesitas casi ni dispensa. Bueno, es que no la necesitas, porque es un caso de fuerza mayor. De fuerza mayor, efectivamente, eso es. Entonces, ahora nos enfrentamos a otra cosa, ¿no? En Pascua hay que confesar y comulgar, entonces, pues eso pues no se va a poder hacer, o todo el mundo no lo va a poder hacer. Entonces, insisto, es de cajón que entendamos que no estamos despreciando la ley ni eclesiástica ni divina, sino que simplemente tenemos una imposibilidad. Nos tenemos que adaptar. Otro caso es que estuviéramos bailando en la plaza y no quisiésemos venir a misa. Eso es distinto, pero no me parece que sea el caso presente. Eso se llama de otro modo. Sacramentos. Claro. Luego, bueno, pues en el decreto que escribió don Juan Antonio sobre el tema pues de lo que son los trámites de curia para, por ejemplo, un expediente matrimonial o cosas así, ¿no? Cosas que tenemos que seguir haciendo administrativamente, pues bueno, el obispado sigue atendiendo con un horario restringido, es decir, que en ese sentido los fieles pues están atendidos. A lo mejor, pues, si alguien se tiene que casar y no ha terminado el curso prematrimonial, como le ocurría el otro día a una pareja de la parroquia de Arganda, pues les dispensarán del curso, me imagino. Bien, pues para terminar, si quieres, José Luis, te quedas en posesión de la palabra, dirige a los fieles el mensaje que necesites antes de dar por concluida la entrevista y el episodio, para que sepan que su párroco está ahí precisamente ahora, en estos momentos en el que la distancia es necesaria, pero la cercanía de la voz y de las ondas va a poder transmitir tu mensaje a muchísimos fieles de aquí de Villarejo. Los micrófonos son para ti, José Luis. Pues mira, voy a empezar por dos cosas. Antes de ayer me llamó nuestro obispo don Juan Antonio para preguntarme cómo estaban las cosas, cómo estaban también pues un poco los curas de la zona, cómo estaba la gente, para interesarse también por mí personalmente.
y bueno, pues como siempre nos mandaba pues ese saludo y esa palabra que él siempre dice también, ánimo, ¿eh? Bueno, pues ánimo tenemos que tener puesta nuestra confianza en Dios en estos momentos. Segundo, ayer me llama por teléfono una persona encargada de ayuda a la iglesia necesitada y me dice, ¿se acuerda de mí? Estuve por allí cuando hicieron la misión hace 5 años, ¿no? Me dice, bueno, quería llamarle de parte de ayuda a la iglesia necesitada para decirle que igual que ustedes nos ayudaron económicamente para ayudar a las iglesias de Siria, pues bueno, que sepan que ahora las iglesias de Siria y también las de Venezuela están rezando por la iglesia en España, por lo mal que lo están pasando los españoles con esto del coronavirus, ¿no? Un signo de comunión entre nosotros. Uh-huh. Y luego pues deciros que bueno, pues que yo estoy aquí, que no he abandonado mi puesto y que todos los días rezo por vosotros y que estoy disponible para atenderos en lo que necesitéis. Que nos apoyemos mucho los unos a los otros, pero sobre todo que levantemos la cabeza hacia arriba, hacia el Señor, hacia nuestra Madre, pues la Virgen de la Victoria, que la tengamos en el corazón, que recemos todos los días, aunque sea solamente un Ave María en estas circunstancias, y que yo espero un día que podamos celebrarla todos juntos, cuando más o menos pues se estabilice todo esto, cuando acabe esta situación, pues para darle gracias también, para pedirle por los difuntos, para agradecerle sobre todo el trabajo de tanta gente, de los sanitarios, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de tanta gente, de los que están en sus trabajos ordinarios también, que nos están sacando adelante. Es muy importante que les demos gracias, que ahora pidamos por ellos y que cuando esto acabe, que también se les reconozca su labor. Algunos de ellos están en situaciones muy delicadas, y tenemos, insisto, que pedir por ellos y tenemos que luego, pues, de alguna manera, socialmente y religiosamente, pues, agradecérselo. Muy bien. Muchas gracias, José Luis. Por nuestra parte, antes de finalizar y de despedir tanto a José Luis como a José Julián, ambos queremos poner a tu disposición y a disposición de los fieles de Villarejo nuestro tiempo, nuestros micrófonos y nuestros conocimientos para que cualquier mensaje que necesites enviar del medio telemático que pueda ser en el momento que lo necesites o que tú consideres, te pones en contacto con nosotros y nosotros no nos vamos a desplazar evidentemente por el estado de alarma, pero gracias a los medios de que disponemos perfectamente podemos recoger aquellas inquietudes, aquellas comunicaciones que tengas que emitir a los fieles de Villarejo de Salvanés. José Luis, párroco de Villarejo, muchas gracias por tu tiempo y por atender los micrófonos de Encomienda News. Muchas gracias a vosotros. Un saludo a todos. José Julián, lo mismo. Muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos en esta entrevista a José Luis, al párroco de Villarejo de Salvanés. Muchas gracias, David. Muchas gracias, José Luis. Un placer. Pues bien, por nuestra parte nada más. Hasta aquí este extenso episodio donde hemos contado con la presencia del párroco de Villarejo de Salvanés, José Luis, que nos ha comentado todos los pormenores que van a ser necesarios para atender las necesidades del alma en estos momentos en los que el cuerpo y la mente se pueden agotar. Ya sabes dónde encontrar nuestros episodios en la página web de la Encomienda Mayor de Castilla, encomienda.es, y en tu aplicación favorita de podcast, Apple Podcasts, iVoox, Spotify y Spreaker. Un saludo y hasta el próximo episodio.